La casa del millonario parecía respirar miedo aquella mañana. No era el silencio elegante de una mansión rica, sino un silencio pesado, tenso, como si las paredes supieran que algo estaba a punto de romperse. En la habitación más grande del segundo piso, un niño respiraba con dificultad, y 7 niñeras antes que nadie habían salido de esa misma habitación con los ojos rojos, el orgullo herido y la sensación amarga de haber fallado. Nadie podía salvar al hijo del millonario. Nadie. Hasta que la faxinera, invisible para todos, comenzó a notar lo que los demás no querían ver. El niño se llamaba Mateo, tenía apenas 6 años y unos ojos enormes que parecían pedir ayuda incluso cuando estaban cerrados. Desde hacía meses, su salud se apagaba como una vela expuesta al viento. Médicos privados, terapias costosas, juguetes importados y niñeras con currículums perfectos habían pasado por su vida sin lograr que volviera a sonreír como antes. Cada nueva niñera llegaba con confianza y salía derrotada. Algunas decían que el niño era imposible, otras que estaba malcriado. Algunas más culpaban a una enfermedad que nadie lograba definir del todo. Pero lo cierto era que Mateo no empeoraba solo en el cuerpo. Algo dentro de él se estaba rompiendo en silencio. El padre, Julián Rivas, había construido su fortuna desde cero. Era un hombre admirado en revistas, temido en juntas de negocios, respetado por su disciplina fría. Pero frente a la cama de su hijo, ese poder no servía de nada. Julián observaba desde lejos como si acercarse demasiado pudiera hacerlo aún más vulnerable. Amaba a su hijo, pero no sabía cómo tocarlo sin sentir culpa. Desde la muerte de su esposa, había aprendido a trabajar más, a sentir menos y a delegar lo que dolía. Por eso contrataba niñeras, por eso llenaba la casa de empleados. Y por eso nadie notaba a Rosa, la faxinera, que limpiaba los pisos antes del amanecer y se iba cuando el sol ya estaba alto. Rosa llevaba años trabajando allí. No era joven ni llamativa. Sus manos estaban marcadas por productos de limpieza y por una vida dura que nunca había tenido descanso. Tenía una voz suave que casi no usaba porque nadie le preguntaba nada. Sabía entrar y salir sin ser vista. Sabía escuchar sin que nadie notara su presencia. Y sabía algo más, sabía reconocer el dolor cuando lo veía, porque ella misma había perdido un hijo muchos años atrás. Cada mañana, Rosa pasaba frente a la puerta del cuarto de Mateo. No entraba, no se lo permitían, pero escuchaba. Escuchaba el sonido irregular de su respiración, los pasos nerviosos de las niñeras, los suspiros de frustración. Escuchaba el llanto contenido que nadie más parecía oír. Con el tiempo, empezó a notar algo extraño. Mateo se agitaba más cuando había ruido, cuando las niñeras hablaban fuerte, cuando los relojes marcaban la hora exacta de cada actividad. Su cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro. La 7ª niñera duró apenas 2 semanas. Se fue una tarde lluviosa, diciendo que había hecho todo lo posible. Julián, cansado y derrotado, gritó por primera vez en años. Su voz retumbó por la casa como un trueno. Y fue entonces cuando Rosa, desde el pasillo, sintió que algo dentro de ella ya no podía quedarse callado. Aquella noche, mientras limpiaba el cuarto vacío de juegos que nadie usaba, Rosa encontró un dibujo arrugado debajo de una mesa. Era de Mateo. En él había una cama grande, un niño pequeño y una sombra enorme parada lejos, sin rostro. Rosa entendió sin necesidad de palabras. El niño no solo estaba enfermo. Estaba solo. Al día siguiente, algo impensable ocurrió. Mateo tuvo una crisis más fuerte que las anteriores. Las niñeras ya no estaban. El médico tardaba en llegar. Julián estaba en una videollamada urgente. Y Rosa, que estaba limpiando cerca, escuchó el sonido. Que jamás se olvida, el sonido de un niño que no puede respirar. Rosa no pensó, corrió, entró al cuarto por primera vez. No pidió permiso, no llamó a nadie, se acercó despacio como se acerca a alguien que sabe que el miedo puede ser peor que la enfermedad. Se sentó junto a la cama y comenzó a hacer lo que había hecho años atrás con su propio hijo, bajar el ritmo, calmar el ambiente, tocar con cuidado, respirar junto a él.
No había palabras, solo presencia. Cuando Julián llegó, lo que vio lo dejó paralizado. La faxinera estaba ahí, sosteniendo la mano de su hijo, y Mateo, por primera vez en semanas, respiraba con calma. No estaba curado, no estaba bien, pero estaba tranquilo. Y eso, en esa casa, era un milagro. Julián quiso gritar, quiso ordenar que Rosa saliera. Pero no pudo. Algo en la escena lo detuvo. Vio en el rostro de su hijo algo que no veía desde hacía mucho tiempo, seguridad. Vio en Rosa una paz que ningún profesional había traído jamás. Y por primera vez, Julián decidió no mandar. Decidió observar. Desde ese día, Rosa fue autorizada a entrar al cuarto. No como niñera oficial, no como experta, sino como alguien que simplemente estaba ahí. Las demás niñeras habían intentado controlar a Mateo. Rosa lo acompañaba. Habían intentado entretenerlo. Rosa lo escuchaba, incluso cuando no hablaba. Habían seguido horarios estrictos. Rosa seguía el ritmo del niño. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Mateo comenzó a comer un poco más, a dormir mejor, a mirar a los ojos. Los médicos seguían sin entender del todo qué pasaba, pero coincidían en algo: el niño respondía al entorno emocional. Y ese entorno había cambiado gracias a alguien que nadie había considerado importante. Julián comenzó a quedarse más tiempo en casa. Al principio, se sentaba lejos, observando en silencio. Luego se acercaba un poco más. Rosa nunca lo juzgó, nunca le reclamó su ausencia. Solo hacía lo que sabía hacer, cuidar desde el alma. Y sin darse cuenta, también estaba cuidando a Julián. Una tarde, Julián se sentó junto a Rosa mientras Mateo dormía. Por primera vez en años, habló de su miedo. Del miedo a perder a su hijo como había perdido a su esposa. Del miedo a fallar. Rosa lo escuchó sin interrumpir. Y cuando él terminó, ella solo apoyó la mano sobre la mesa, como diciendo que el dolor compartido pesa menos. La transformación no fue rápida ni mágica. Hubo recaídas, días difíciles, momentos de desesperación, pero ahora Mateo no estaba solo. Y su padre tampoco. Julián empezó a aprender lo que el dinero nunca le había enseñado: que la presencia vale más que el control, que el amor no se delega, que escuchar puede salvar más que imponer. Con el tiempo, Mateo volvió a reír. No como antes, sino de una forma nueva, más suave, más profunda. Su cuerpo se fortaleció, su espíritu también. Los médicos hablaron de mejoras inexplicables. Julián hablaba de algo más simple: humanidad. Rosa siguió siendo faxinera. Nunca pidió ascensos ni reconocimientos. Pero su lugar en la casa cambió. Ya no era invisible, era parte de la familia. Y en ese proceso, también sanó una herida antigua. Al cuidar a Mateo, había honrado la memoria de su propio hijo. Había transformado su dolor en propósito. Años después, cuando Mateo ya corría por los pasillos y la casa volvía a respirar vida, Julián entendió la lección más grande de su vida. No fueron 7 niñeras ni millones de dólares lo que salvó a su hijo. Fue alguien que vio lo que otros ignoraron. Alguien que escuchó cuando nadie escuchaba. Alguien que amó sin pedir nada a cambio. Esta historia nos recuerda que a veces las personas más importantes son las que menos notamos. Que el verdadero cambio no siempre viene de títulos ni de poder, sino de la empatía, la paciencia y el corazón. Y que incluso en los lugares más fríos, una sola persona puede encender una luz capaz de salvar una vida. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que tú también puedes ser esa diferencia para alguien. Un gesto, una presencia, una escucha sincera pueden cambiar destinos. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y sigue compartiendo historias que nos recuerdan lo mejor de nosotros mismos. Porque nunca sabemos a quién podemos salvar simplemente estando ahí.